Hola y bienvenido a Un Reino para su Gloria. Te saluda Rigoberto Núñez y hoy tengo un tema extraordinariamente importante. La pregunta que muchas personas se hacen es: ¿será que la ley de Dios fue abolida en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que la ley y la justicia de Dios es lo mismo? En esta hora, te digo, es un tema bien interesante que va a despertar mucho interés y muchos estudios que te animo a que lo hagas para un mayor crecimiento. El versículo que tenemos aquí detrás, que dice Mateo 5:33, es: busquen primeramente el reino de Dios, en primer lugar, y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y la pregunta es, la justicia que habla aquí de Mateo capítulo 5:33, que debe buscarse por encima de todas las cosas, ahí lo tienen, Mateo 6:33, sobre todas las cosas, ¿es lo mismo que la ley de Dios? Mira, ambas, la ley de Dios y la justicia de Dios, están entrelazadas, están completamente conectados. ¿Por qué? Porque la ley es una expresión de la justicia. El mismo Salmo 119, 172 dice: todos tus mandamientos son justicia. Esto nos revela algo poderoso. La ley no es la justicia, pero la ley expresa la justicia. Un ejemplo sencillo: la justicia es la expresión del carácter de Dios y la ley también es la expresión del carácter de Dios. Lo que la justicia hace, que revela, te diseña, te dice cómo debe manifestarse ese carácter. La ley es la forma en que ese carácter se traduce en comportamiento. La ley muestra lo que la justicia es. La justicia del reino es más profunda que la ley. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Muchas personas dicen: Jesús eliminó la ley. No, de ninguna manera, porque si Jesús elimina la ley, está eliminando su justicia. Y la justicia del reino está por encima de todas las cosas. ¿Cómo yo puedo modelar el reino? ¿Cómo yo puedo vivir la vida de amor, de gozo, de paz, de misericordia, de gracia, si la ley es abolida y la justicia? Es imposible. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahí está el detalle. ¿Cómo se cumple ese propósito? Por medio de la justicia. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y los enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados lo más insignificante en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y los enseña será llamado grande en el reino de Dios. Mira esto, ¿cómo se enseña la ley? La justicia es el modelo, es como te muestra o te diseña cómo debe manifestarse y mostrarse esa grandeza de su justicia, de la ley en el reino. Dice versículo 20 de Mateo capítulo 5, les advierto, a menos que su justicia supere a los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la justicia de los fariseos era: no haga esto, no haga aquello. Era algo que tenía que ver con comportamiento. Y obviamente la ley tiene que ver con comportamiento. Pero Jesús dice: ¿sabe qué? A menos que su justicia supere. Y ahí es donde viene Jesús. Jesús viene a modelar cómo es que la ley opera. Jesús no elimina la ley, la lleva a su nivel original para que nosotros hoy en día viviésemos conforme al diseño del reino, los principios del reino. Jesús no elimina la ley. Jesús no dijo: maten, no, él dijo: no matarás.
porque la ley dice no mate. Pero en el reino hay algo más allá que lo que la ley enseña, que es no matar. En el reino ya no es no matar, sino no odies. Esa es la justicia del reino. No odies. La ley te dice no mate, pero la justicia del reino es no odies. La ley regula acciones. El reino transforma el corazón. Y ahí es donde entra la justicia. La ley o los 10 mandamientos es uno de los mayores dones concedidos por la deidad a los hombres, a ti, a mí, para un bienestar temporal. Esto es muy importante. La ley controla el comportamiento. La ley te puede decir qué tan mal tú estás. Y tú puedes obedecer a Dios por medio de la ley, pero la ley no te va a salvar. Quien te salva es la justicia que trabaja por medio de la ley, que es no odie. Antes la persona mataban y se creía que porque mataban eran pecadores, pero ahora la ley del reino dice, no, espérate. Con tú maldecir a una persona, ya tú te conviertes en un homicida. Antes se decía, no cometerás adulterio. Y sin nadie, y el judío, lejos de cometer adulterio, acostarse con una persona. Pero la ley de la justicia dice, no, espérate. Cualquier persona que en su pensamiento albergue la idea de estar o convivir teniendo relaciones coitales o sexuales solamente en el pensamiento, o ver pornografía, o codiciar a la mujer de tu prójimo, o cualquier persona, o un hombre, o una mujer codiciar a un hombre, entonces ya cometió adulterio. ¿Te das cuenta? La ley tiene que ver con comportamiento externo y la ley de la justicia, el reino de la ley de la justicia es interno. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14. La ley es externa, el reino es interno. La ley externa tiene que ver con comportamiento. La ley de la justicia es interno, es una obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Romanos 2:14 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esta ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Estamos hablando de la ley interna. Por ejemplo, antes de Dios expresar o dar la ley externa, los 10 mandamientos, en una tabla, el hombre tenía la ley, esa misma ley, pero en su corazón. Después que el hombre peca, después que el hombre vive separado de Dios, por eso tú ves que a Caín se le acreditó como un homicida. ¿Por qué? Porque transgredió una ley, no mates. Él mató. Sin embargo, esa ley de la justicia estaba en el corazón. Ahora con Moisés se escriben los 10 mandamientos en una tabla, la ley externa, y el judío por años vivió y le dio muchísima interpretación a esa ley. Pero ahora, por eso Romano dice, los gentiles que no tienen la ley escrita como la tenía el judío, pero esa ley es escrita en el corazón. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Por qué? Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto o lo incorrecto. ¿Por qué? Porque la ley de la justicia, que es la ley que ahora está en el corazón, que es la misma ley, la ley de Dios, pero ahora en el corazón te dice no mate. Pero no solamente te dice no mate, porque eso lo dice la ley externa. Ahora dice, no tenga malos pensamientos sobre otra persona, porque te convierte en homicida. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Pondré mis leyes en sus corazones. Y ahí donde está el secreto. Jesús le viene a dar una interpretación espiritual a la ley que fue escrita y que fue externa. La ley espiritual, que es la justicia de Dios, el carácter de Dios, se manifiesta ahora por medio del Espíritu Santo. Antes era por medio de conducta. La gente buscaba la salvación por las obras de no hacer aquello, no hacer lo otro. Pero ahora la salvación viene por un medio de la justicia, de una obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso tú ves que en Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. O sea, en cosas externas, sino de vivir una vida llena de paz, de amor, en el Espíritu Santo.
Entonces, la ley fue escrita en piedra, ahora la ley ahora está escrita en el corazón por medio del Espíritu Santo. Lo que antes estaba en tablas, hoy está en el corazón. Ahora, el reino no anula la ley, la cumple. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos 8, 4 dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley, a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Ahora, cuando Romanos dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias de la ley, está hablando de Cristo. Cristo viene a la tierra, Él muere en la cruz del Calvario, Él se hace justicia para que por medio de Él nosotros tengamos salvación. Pero es por medio de la justicia. Es ahora por medio del Espíritu Santo que viene a establecer la justicia de Cristo en nuestro corazón. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Qué dice la ley? Tú robas, entonces tú eres un ladrón. Tú matas, la ley te dice, tú entonces serás apedreado. Pero ahora la ley se cumple en Cristo. Pero eso no me da licencia a mí matar. No me da licencia acostarme con una persona o robar, porque muchas personas dicen, no, porque ya la ley de Dios fue abolida en la cruz. Entonces, pues, yo puedo tener todas las mujeres que quiera, puedo robar, puedo cometer fornicar, puedo hablar mentiras, puedo hablar engaño. No se puede. ¿Por qué? Porque la ley ahora cumple otro rol que es la ley interna, que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, convenciéndonos de pecado a nosotros, como lo hacía la ley externa. La ley te convencía de pecado porque había una ley escrita, pero ahora la ley se escribe en el corazón. El reino hace algo que la ley sola no podía. Para que la ley de la justicia se cumpla en nosotros, ahora por medio del Espíritu Santo, la justicia se empodera de nosotros para vivir lo que la ley no podía. ¿Por qué? Porque por medio de la ley nadie se va a salvar, nadie puede cumplir la ley, solamente podemos vivir bajo la justicia que trae el Espíritu Santo para obedecer con amor. Ya no es una obligación amar al prójimo, como antes la ley escrita decía, no, yo tengo que amar, porque la ley me exige que debo amar aun cuando tú no sentías amor. Pero ahora tú, por medio de la ley de la justicia, tú amas, pero lo haces por amor. El reino hace algo que la ley sola no podía. Te da poder para vivir lo que la ley te exige. La ley te dice qué hacer. El reino te da la capacidad de vivirlo por medio de la justicia. Los mandamientos, hermano querido y amigo que me escuchan, son principios del reino, pero no la totalidad del reino. ¿Por qué? Porque el principio del reino ya no es por la palabra escrita, sino por la vivencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. ¿Ok? Esto está difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo puedo amar a la gente? ¿Cómo yo puedo amar al prójimo? ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? Oh, es que la ley, dice Romanos capítulo 13, versículo 8, eso es la exigencia de la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a tú mismo. El amor no hace mal a otro. Por eso el amor cumple con la exigencia de la ley de Dios. Pero ¿cómo yo puedo amar? Sí, ¿cómo yo puedo amar? ¿Cómo yo puedo amar al prójimo? Eso era imposible. Eso es algo imposible que yo pueda amar al prójimo, a menos que busque la justicia de Dios sobre todas las cosas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio, viene a mi espíritu, a mi interior, transforma mi espíritu para amar. Cultiva un carácter como el de Cristo. Ahora yo imito a Cristo
no por las obras de la ley, sino por la justicia. Por eso él dice, busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. ¿Cómo yo puedo encontrarme con la justicia? Por medio del Espíritu Santo. Sí. La justicia de Cristo es la que produce en mi vida orden y comunión. La ley revela cómo se vive en el reino, pero por medio de la justicia, por medio del Espíritu Santo, quien da vida, le da propósito y me enseña el Espíritu Santo cómo vivir esa vida que menciona Romanos capítulo 13, 8, de que ámense unos a otros, vivan en amor, vivan con gozo, vivan con la paz, vivan con la fe, vivan con la alegría. Eso es imposible obtenerlo fuera de la justicia que nos trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te da la vida para vivirla. No estamos llamados a rechazar la ley, estamos llamados a vivir en el reino de justicia que nos revela a nosotros cómo el modelo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, vivió. Ahora, donde la justicia de Dios se expresa es en el corazón. La ley te demuestra, es el estándar que debe vivir un cristiano, pero el reino te transforma para alcanzarlo, y eso es posible por medio del Espíritu Santo que trabaja en tu corazón. Hay una cita que está en un libro muy especial, que es Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 253 y 254, que te recomiendo. En este hermoso libro dice, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Es interesante ver en esta cita que por medio de la obediencia, la perfecta obediencia, se hace posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Perfecta obediencia que a la ley, imposible. Ahora dice ella, cuando nos sometemos a Cristo, a su justicia, el corazón de Él se une, mi corazón, perdón, se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de la justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de ropas de higuera como Adán, que una vez se vistió, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Te das cuenta? Que todo funciona en Cristo. Por eso Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Todo funciona por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Es como mi mente, mi voluntad, todo mi ser empieza a ser transformado. La ley tiene un rol, nos señala el pecado, pero que nos transforma a nosotros es la justicia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahí están las dos funciones. Mientras la ley me señala y me dice a mí, tú estás condenado, tú estás perdido, tú estás viviendo de esta manera, tú no puedes cambiar. Entonces la vida de Cristo empieza a morar en mí por medio del Espíritu Santo, y entonces viene un cambio, un nuevo corazón, una nueva voluntad, funciona con mi voluntad. Mi mente ahora llega a ser una mente como la de Cristo. Los pensamientos ahora se sujetan a Él. Vivimos su vida. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Esto significa vivir una vida de justicia. Oh, amigo que me escucha, todo es posible. Todo cambio en la vida de un ser humano es posible gracias a lo que el Espíritu Santo hace, que es modelar la persona de Cristo en nuestra vida. Ahora tenemos amor. Ahora tenemos gozo, ahora tenemos paz, ahora tenemos el carácter de Cristo reflejándose en nuestra vida, que es su justicia. Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo yo llego a ser justicia?
¿Cómo yo puedo buscar el reino de Dios y su justicia? Por medio de Cristo. Él no tenía pecado. La ley lo condenó en la cruz, porque eso es lo que hace la ley, condena. Pero ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sí, lo vivo, pero lo vivo bajo la fe, bajo la tranquilidad, bajo el gozo, bajo la paz, bajo la armonía que produce el Espíritu Santo en mi interior. Me pone el querer de Jesús, el hacer de Jesús por su buena voluntad. Hay una función de armonía ahora entre la justicia y la persona más maravillosa, que es Jesús, justicia nuestra. La ley tiene una función y la justicia de Dios tiene otra, que es revelar completamente cómo funciona la justicia. Y la justicia nos hace ver a nosotros cómo el Espíritu Santo está operando a favor de nosotros. El secreto aquí es no vivir bajo la ley, porque la ley no salva a nadie. Es la justicia de Cristo, transformando nuestro interior para amar, para disfrutar la vida de Cristo. Entonces, viviendo la vida de Cristo aquí en la tierra, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Aquí en la tierra, no hay tanta maldad, podemos disfrutar la vida del cielo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios nos acompañe en este caminar de progreso. Que esa transformación del carácter, que esa obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a seguir transformando. Pero el carácter, que es la manifestación de su justicia, tiene que cambiar. ¿Sabe por qué? Porque es lo más importante. Pero tú no puedes cambiar por sí mismo. Esa es la obra. El experto en eso es el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Y acuérdate siempre, un reino para su gloria es lo que el Espíritu Santo quiere establecer en ti. Que Dios luzca bien, que Jesús luzca bien por medio de la persona más extraordinaria que hoy podemos convivir, que es el Espíritu Santo. Un abrazo, suscríbete a Un Reino para tu Gloria. Dios te siga bendiciendo.